Hola, ¿qué tal amigos y científicos que miran este canal? Hoy volvimos a salir del estudio y venimos al río. Y es que hoy vamos a hablar acerca de las inundaciones en el estado de Tabasco. Hoy nos encontramos aquí en el río que está frente a mi casa. En videos anteriores ustedes vieron cómo este río me llegaba hasta las rodillas y hoy se encuentra más de 4 metros por encima de lo que estaba. Tabasco es un estado ubicado en el sur de la República Mexicana. Cuenta con lluvias prácticamente todo el año, ríos por todos lados, y quienes vivimos aquí sabemos que es un lugar que se inunda con extrema facilidad. De hecho, es el único estado de la República que tiene una temporada de inundaciones. Por fin llegó la temida temporada de inundaciones, aquella temporada del año que todos sabemos que va a llegar, pero nadie quiere que llegue. Pero, ¿por qué Tabasco se inunda con tanta facilidad? Para responder esa pregunta vamos a dividirlo en 5 puntos muy importantes: la geografía, el clima, el cambio climático, la ubicación geográfica y las presas hidráulicas. Empecemos por comenzar en el principio. Tabasco es una planicie fluvial costera que va desde las altas montañas de Chiapas hasta el Golfo de México. Planicie fluvial quiere decir que es un lugar mayormente plano, o sea, sin montañas, valles o acantilados, donde desembocan cientos de ríos provenientes tanto de todo México como de Guatemala. El estado se encuentra dividido por dos principales regiones. Por un lado, la región dominada por el río Grijalva y por otro lado, la que domina el río Usumacinta. Estos dos ríos son los más caudalosos de todo el país. Un caudal, o más bien el caudal, es la cantidad de agua que arrastra un río de un lugar a otro. Y de hecho, el caudal del río Grijalva y del río Usumacinta juntos representan el 30% del caudal total de toda el agua de los ríos de México. Es decir, que el 30% del agua del país termina aquí. Con todo esto, no es extraño que en un lugar donde desembocan los dos ríos más grandes del país se inunde con tanta facilidad. Pero no solamente esto es importante, sino que también influye otro aspecto: el clima. En Tabasco la humedad normalmente se encuentra por encima del 86%. La humedad es básicamente la cantidad de vapor de agua que hay disperso en el aire. Es por esta razón que la mayor parte del año la región tabasqueña se encuentra perpetuamente cubierta por nubes. La temperatura media anual del estado se encuentra entre los 21 y 26 grados centígrados. Algo ciertamente agradable si no fuera porque entre mayo y agosto existe algo llamado la canícula, lo cual provoca que la temperatura aumente llegando a alcanzar los 45 grados centígrados muy fácilmente. Esto, combinado con los altos índices de humedad en el aire, provocan que el calor en el estado de Tabasco sea insoportable y sofocante, cuya única forma de mitigar es con un pozol bien frío. Todo esto provoca que en Tabasco la temporada de lluvia se extienda a los 365 días del año, habiendo zonas como en la que yo vivo donde llueve prácticamente todos los días. De hecho, Tabasco es el estado de todo México en donde más llueve, siendo el único estado de la República que supera los 2000 milímetros de precipitación pluvial al año. Debido a todo esto, en 1966 se inició la construcción del sistema hidroeléctrico del río Grijalva, iniciando con la inauguración de la presa Netzahualcoyotl, mejor conocida como la presa de Malpaso en el estado de Chiapas, cuya principal función sería regular el cauce fluvial del río Grijalva con una capacidad de 12.960 milímetros cúbicos de almacenamiento. Posteriormente se construiría la presa Belisario Domínguez, mejor conocida como la Angostura, cuya capacidad sería aún mayor con 18.500 milímetros cúbicos de agua. Años después se inauguraría la presa Ingeniero Manuel Moreno Torres, popularmente llamada Chicoacén, con una capacidad de almacenamiento de 1.443 milímetros cúbicos. Y finalmente en 1986 se inauguraría la presa Ángel Albino Corzo, mejor conocida entre los tabasqueños como la presa Peñitas, la cual tendría una capacidad de solo 1.485 milímetros cúbicos. Todas esas presas serían las encargadas de retener toda esta agua para que no llegara de golpe al estado, dándonos algo de tranquilidad a los ciudadanos. Pero todo esto cambió a raíz de un problema que nadie contempló en aquel entonces:
el cambio climático. Oye, si este video te está gustando, no olvides suscribirte a mi canal, deja un comentario por si quieres salir en el próximo video, también deja un buen like y toca la campanita para que no te pierdas ningún video. A partir de 1960, el estado de Tabasco empezó a tomar algo de relevancia e importancia en el ámbito nacional debido a sus altas reservas de petróleo. Se comenzó a explotar el oro negro, trayendo consigo inevitablemente la destrucción de miles de hectáreas de bosques, selvas y cientos de arroyos y fuentes de agua. Esto produjo la pérdida de cientos de especies endémicas de animales y plantas. Además, la industria de la ganadería acabó con miles de hectáreas de bosques para convertirlas en zonas de pastizaje y cultivos, que provocaron un cambio muy drástico en toda la geografía natural de los suelos. La repentina desaparición de animales y plantas provocó que los ríos, que eran naturalmente detenidos por el avance de los bosques, socavaran el suelo y se extendieran más allá de lo que normalmente lo hacían. Todo esto, combinado con las tormentas tropicales en el Golfo de México y los frentes fríos provocados por los nortes, consiguieron que la intensidad de las precipitaciones anuales en el estado aumentaran considerablemente, rebasando la capacidad de almacenamiento de las presas y provocando de nuevo inundaciones y el desborde de los ríos. Y por si todo esto no fuera ya suficiente, también influye el factor planificación urbanística. El 15 de marzo del año 1519 se libró la histórica y famosa batalla de Centla, en la que indígenas mayas y chontales dirigidos por el cacique Taxcob se enfrentaron contra los españoles comandados por Hernán Cortés. Esta sería la primera batalla de la historia entre españoles e indígenas, de la cual los españoles saldrían victoriosos. En el lugar de la batalla se fundaría la ciudad de Santa María de la Victoria, lo que hoy conocemos como Frontera. Años después, como resultado de la creciente pobreza, de las epidemias resultantes por estar asentados en territorio pantanoso, pero sobre todo por estar sometidos al constante acoso de los piratas ingleses, la mayoría de los habitantes de Santa María de la Victoria decidieron abandonarla y fundar tierra adentro una ciudad más segura. De esta manera, en 1557, llegaron a un pequeño caserío de pescadores situado al margen izquierdo del río Grijalva, donde fundarían una nueva población con el nombre de San Juan Bautista de Tabasco, y el 24 de junio de 1596, el rey de España, Felipe II, aprobó la fundación de esta ciudad, denominándola Villahermosa de San Juan Bautista. Resulta que la ciudad de Villahermosa, capital actual del estado de Tabasco, a partir de ese entonces ya estuvo segura de los piratas, pero no estaba precisamente bien ubicada. De hecho, de todo el territorio tabasqueño, este es el peor que se pudo haber elegido para edificar la ciudad, ya que a diferencia del resto del estado, este solamente se encontraba 10 metros sobre el nivel del mar, siendo la zona más baja de todo el territorio tabasqueño. ¿Y por qué todo esto es malo? Porque al parecer las lluvias más intensas siempre ocurren en la planicie, donde no existe manera de controlar los escurrimientos, mientras que en las partes más altas de la región la precipitación es menor. En otras palabras, las zonas que se inundan con más facilidad son al mismo tiempo aquellas en donde viven más personas. En conclusión, la región donde se ubica el estado de Tabasco es mayormente plana. En este lugar desembocan los ríos más caudalosos de todo el país. Sufre tormentas tropicales y huracanes constantemente. La capital se ubica en el peor lugar posible y llueve prácticamente todo el año. Con todas estas condiciones, lo raro sería que un lugar así no se inundara con tanta facilidad. ¿Y tú? ¿Crees que las inundaciones en Tabasco van a parar algún día? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Cuando nos enteramos de todo esto, surgen otras preguntas como: ¿estas inundaciones han ocurrido siempre o empezaron a ocurrir en algún momento? ¿Cuándo fue la primera inundación? ¿Cómo le hacían nuestros antepasados para sobrevivir en un lugar que se inundaba tan fácilmente? A todas esas preguntas las responderemos en el próximo video. Espero que este video te haya gustado. Si es así, ya sabes que puedes apoyarme con un rico y suculento like. Toca la campanita de notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Suscríbete a este canal de ciencias y sigue mirando más videos como este de aquí. Adiós.